a ver la palabra del Señor. Amén. La tenemos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Amén. San Lucas, capítulo 8. Faltan varios ahí, ¿eh? Falta la hermana, ¿cuánto se llama? Solange. San Lucas, capítulo 8, del versículo 22 en adelante. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él les reprendió el viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Amén, Señor. Gracias le damos, Señor. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Dios amado, por tanto amor, por tanta misericordia concedida. Yo le pido, Señor, que en esta hora muchos de mis hermanos, Padre mío, permita que puedan escuchar este mensaje que usted va a entregar a esta hora a cada uno, Señor, de los que estén preparados para oírla. Y no solamente oírla, Señor, también ponerla por obra, por práctica. Padre, despeja mi mente Así es, Señor. y abra, oh Dios, mi entendimiento Así es. para entender su palabra. Se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén. 23, 24 y 25. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Dentro del Evangelio se levantan aguas turbulentas, pero no se levantan afuera, sino se levantan adentro, dentro de la iglesia. Por eso es que es bueno que el hermano siempre tenga un buen estómago espiritual, para que nada de lo que come le haga mal. Porque hay hermanos que todo lo que comen, hablando materialmente, todo lo que come le hace mal. Y hay cosas que dicen: no quiero comer porque me puede hacer mal. Entonces, tiene siempre un estómago de niño. No tiene un estómago formado, que todo lo que oye se escandaliza, todo lo que ve se escandaliza, pero de lo que hace él o de lo que hace ella, de eso no se escandaliza.
Entonces, aquí los discípulos del Señor lo invitaron a pasar de un lado al otro del lago. Y para eso tenían que tomar una barca, un bote. Pero mientras subían al bote, ellos también quisieron que Jesús se subiera con ellos. Pero él se durmió. Vamos a pensar así porque así lo dice la Escritura. Pero él quiso probarlos. Él quiso probarlos qué capacidad tenían ellos para soportar el viento, para soportar la tempestad, para soportar aquellas olas altas que se levantan en veces, olas turbulentas. Entonces, él se quedó ahí durmiendo. Por eso digo, vamos a pensar que estaba durmiendo. Pero él quería ver cómo estaba la fe de ellos. Él quería ver cuánta fe ellos tenían para ver si podían soportar ese movimiento del bote. Pero no fueron capaces de soportarlo, sino que fueron donde el maestro para despertarlo y decirle: maestro, maestro. Que Dios nos guarde. Amén. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Por eso tenemos que tener la fe muy puesta en el Señor. Amén, Señor. Pero no una fe debilucha. Porque a veces hablamos mucho de fe, pero la hablamos, pero no la practicamos. Sino que hablamos que hay que tener fe, pero en el caso de apuro, en el caso de que nos sentimos en peligro, no hacemos trabajar la fe. Sino que en ese momento lo sentimos como un poco decaído y la fe, bueno, hablábamos mucho de fe, pero como no la practicamos, la fe tiende a debilitarse. Entonces, para ser cristiano, el Señor no aumenta la fe. Cuando ustedes oren al Señor, no le digan al Señor: dame fe o auméntame la fe. El Señor no aumenta la fe. Nosotros la tenemos que aumentarla de acuerdo a la obra que Cristo va haciendo en nuestras vidas. El Señor va haciendo obras portentosas en nosotros. Y esas mismas obras van aumentando la fe. Van aumentando la fe porque cuando el Señor nos llamó, la fe era muy poca. Pero cada uno tiene que trabajar. El Señor dijo que la fe era como un grano de mostaza, la semilla. Pero esta, al llegar a la tierra, ahora nace y sale un árbol. Y a medida que se va envejeciendo, el árbol va creciendo, van saliendo ramas. Y en esas ramas se detienen a hacer nido los pajaritos. La fe es igual. La fe, hermanos, cuando ya el hermano está maduro, está grande, es mucha la gente que va a pedirle favores, a pedirle, decirle: mire, quiero que ore por mí, quiero que me unja, porque sabe que ese árbol es un árbol de fe. Entonces la mayoría de la gente y también de los hermanos van donde esa fe que ya es un árbol, y los pajaritos van. Los pajaritos son la gente que va a pedir auxilio. A esos que pronuncian el nombre de Jesús, van a pedir auxilio, porque ya es un árbol maduro, un árbol grande. Y ese árbol puede cobijar a la gente. ¿En qué sentido?
en darle un apoyo espiritual, en decirle, hermano, hermana, no tenga temor, el Señor está con usted. No tenga miedo, hermana, porque el Señor está con usted. Eso le inyecta fe a la otra persona que viene. Pero si nosotros no ponemos por práctica, vamos a tener muchos años dentro del Evangelio. Pero si no tenemos fe, es un peligro constante. Porque no tenemos la capacidad para soportar muchas veces las pruebas que vienen. No soportamos este viento huracanado que viene, sino que inmediatamente la fe se nos debilita porque no tenemos la costumbre de hacerla trabajar. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. No solamente el Señor habló y dijo que nosotros haríamos cosas mayores que las que Él hizo, pero para eso tenemos que hacer madurar la fe, porque el mismo Espíritu que estaba en el Señor es el mismo Espíritu que está en nosotros. El Espíritu Santo que Dios le dio a su Hijo es el mismo que tenemos nosotros. Entonces, no podemos nosotros siempre andar pidiendo ayuda a alguien, porque la palabra de Dios está en nuestros labios. Si usted dice a un hermano, Dios le bendiga, Dios lo va a bendecirlo, siempre y cuando su vida esté sana espiritualmente. Porque somos buenos en veces para decirle a alguien, Dios lo va a bendecir, hermano. Sí, pero ¿cómo está el depósito donde está el Espíritu Santo? O podernos preguntar, ¿tenemos el Espíritu Santo nosotros? Porque si tenemos una revoltura de problemas en nuestro ser, entonces el Espíritu de Dios no va a estar con nosotros. Porque el Espíritu de Dios da poder. El Espíritu de Dios da virtud. El Espíritu de Dios huye a los demonios. Pero si no lo tenemos, es un peligro constante del hermano, de la hermana. Es bueno que hagamos trabajar la fe, hermano. No importa que estés enfermo. La carne siempre se va a enfermar. La carne es enfermiza desde el principio. Pero que no se enferme el espíritu. Porque si el espíritu se enferma, la carne puede estar sana, pero no tiene el deseo de llegar a las reuniones. No tiene el deseo de ir al culto. Porque no es que me puedo enfermar. No es que hay pandemia. No es que tengo hijos que se pueden... Con esa fe, hermano, no vamos a llegar a ninguna parte. A ninguna parte. Porque los hombres que lucharon, los que ya pasaron por la tierra, ellos tenían fe. Fe para creerle al Señor. Fe para decirle, Cristo vive. Y realmente vive. Entonces, ¿qué pasa con nosotros acá ahora? Pasa que el Señor se hizo como que estaba durmiendo. Lo vuelvo a repetir. Él quería probar cuánta fe tenían los discípulos. Porque no era hombre, no era gente común y corriente, eran sus discípulos los que iban con él. Y los invitaron a pasar al barco. Pero él quedó en la popa y se arregló y pensó, ¿qué van a hacer esto? Voy a hacer que se levante el viento. Voy a hacer que se mueva el agua. Voy a hacer que el bote que ya se da vuelta para verlo. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Se van a arrancar? ¿Se van a tirar al agua? ¿Qué es lo que van a hacer? No hicieron ninguna cosa. La fe
Si es que la tenían, no la hicieron trabajar. Lo único que buscaban al Señor para que los salvara. Bueno, ¿y la fe que ellos tenían? ¿Dónde está la fe que nosotros hablamos? ¿Dónde está la fe que nosotros decimos? Cuando se abrió la iglesia la primera vez, pensábamos que era tanta el hambre que había en los hermanos que iban a llegar, pero muchos no llegaron. ¿Y por qué no llegaron? Porque no tenían fe. Más lo que tenían eran miedo, susto, a las pandemias, al susto que nos mete el demonio. Pero a creerle a Dios, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Entonces, por eso, hermanos, no seamos, hermanos, no seamos hombres enclencles, mujeres enclencles, que lo único que batalla en nosotros es el miedo, es la de confianza. ¿Qué clase de hermanos somos? ¿Qué clase de hijos de Dios somos? Que en cualquier nada ya andamos. Que Dios nos guarde, nos bendiga el Señor. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿qué perecemos? ¿Y por qué no hicieron trabajar la fe? Porque ellos, si el Señor les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué no la hicieron trabajar? Somos buenos para hablar, hermano, pero somos malos para hacer lo que hablamos. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, ¿qué perecemos? Despertando a él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Los cristianos, nosotros tenemos, ya digo, el Señor dijo que sus hijos iban a hacer cosas mayores que las que hizo Él. El Señor hizo resucitar los muertos. También lo ha usado nosotros para hacerlo. El Señor ha resucitó de muchas enfermedades, y las mismas que el Señor nos ha permitido a nosotros hacer. Ha sanado a tantos enfermos y de tantas enfermedades. Pero, ¿cuál de ellos se ha quedado para decir: el Señor me sanó, a través de fulano de tal me sanó? ¿O es que vino del cielo el Señor y lo ungió y lo sanó? Entonces, nosotros tenemos que honrar a quienes nos honran. El Señor me honra a mí, y a través de esa honra el Señor permite que la iglesia, a través de mí, el Señor me usa para ungir los hermanos y ellos sanan. Pero ¿dónde están esos ahora? ¿Dónde están esos hermanos beneficiados de parte de Dios? Sin duda están ahogados. Sin duda, porque para allá iba, el viento se levantó y el bote ya se daba vuelta, pero no hicieron trabajar la fe. Lo mismo ahora, lo mismo con esta pandemia. Le tenemos más miedo a la pandemia que a hacer trabajar la fe para creerle al Señor que Dios es más poderoso que todos juntos. Voy terminando. Y le dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y se detiene? ¿No nos estará pasando lo mismo a nosotros, hermanos? Que hablamos de fe y no tenemos nada, ni siquiera conocemos al Señor. En veces nos inspiramos,
nos inspiramos y que el Señor hace esto, el Señor hace esto. Claro que hablamos mucho, pero de tanto que hablamos, ¿cuánto hacemos nosotros? Ahora, ¿dónde está vuestra fe? Le dice el Señor a sus discípulos, no a la gente de afuera, no a la gente que le seguía, sino a sus discípulos. Estaban asustados, pero no hicieron trabajar la fe. Y Él les pregunta, ¿y dónde están las herramientas que yo le entregué a ustedes? ¿Dónde están? ¿Cuánto el pueblo de Dios en estos momentos difíciles ha sacado la cabeza para ir? Muchas veces dicen los hermanos esto. Dicen, si yo estuviera trabajando libre porque estoy trabajando apatronado, no puedo llegar a la iglesia porque los patrones me hacen trabajar hasta última hora. Si yo estuviera libre trabajando, yo viviría en la iglesia. ¿Dónde están ahora? Trabajan libre. La mayoría trabaja libre. ¿Dónde están? ¿Dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen gloria a Dios? ¿Dónde están los que meten bulla en la iglesia? Entonces, la fe, hermano, nos está fallando. Al pueblo de Dios la fe le está fallando. Podemos orar mucho, podemos hacer muchas cosas, pero si no inyectamos la fe, de poco nos va a servir. Porque cuando oramos tenemos que creer lo que estamos pidiendo, Dios lo va a hacerlo. Si hay un hermano que está enfermo y tiene fe para creer que Dios lo va a sanar, bueno, pues ore. Ore y el Señor lo va a sanarlo de acuerdo a su fe. Pero si no tiene fe, eso es lo importante, hermano. Que el pueblo de Dios se va debilitando. Y quién sabe si esto mismo es para probar la fe de los hermanos, para probar la contextura espiritual de los hermanos. ¿Cuánto amo yo a Dios? ¿Cuánto amo yo a Dios? Así como el Señor vino y se entregó por cada uno de nosotros en la cruz, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto es la fe que tenemos para reprender las enfermedades? Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían uno a otro. Dice claro que no conocían al Señor. No lo conocían. Porque la palabra dice, ¿quién es este? ¿Quién es este que a los vientos y el agua le obedecen? Bueno, ¿a quién estaban siguiendo? Nosotros mismos, ¿a quién estamos siguiendo si no tenemos fe? No, yo no voy a la iglesia porque por esta pandemia nos podemos contaminar. Hermano, hagamos trabajar la fe. Si de aquí a un año más esto no para, ¿qué va a pasar con los hijos de fe? ¿Qué va a pasar con aquellos que hablan de fe, pero no la practican? Y por eso el Señor le dijo, ¿qué es vuestra fe? Y ahora ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿No estará pasando por un resfriado espiritual la iglesia? Y no conocer al Señor y preguntar, ¿y quién es este? Estamos sirviendo a un Dios que no conocemos. Hablamos del Espíritu, pero hemos probado si realmente está con nosotros el Espíritu de Dios. Es la tarea que le dejamos. Que el Señor les bendiga. Que Dios les guarde, hermano. Maduremos, alimentémonos.
Se tienen que alimentar, hermanos, espiritualmente. Así como nos alimentamos de la comida, porque la comida que cada uno come no es un alimento. Son hormonas. Son hormonas que la persona engorda, pero es una gordura falsa. No tiene vitaminas, no tiene calcio. Entonces una gordura falsa. ¿No será lo que le pasa a eso a la iglesia? Que alaba a Dios, bendice a Dios, pero no lo conoce. Y que debe ser terrible, hermano, alabar a alguien que uno no lo conoce. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Y voy a entregar este servicio orando al Señor. Amén, Padre. Señor amado, cuánta gracia le damos, Señor. Muchas veces, Padre mío, corrimos peligro precisamente porque no le conocemos, Corderito de Dios. Síganos guardando, sigue teniendo, Señor, de cada uno de nosotros misericordia. Guárdenos de todo mal, de todo peligro, Señor, de toda tentación de este mundo. Bendito y alabado es su nombre para siempre. Señor, ayúdeme a mí, ayude a cada uno de mis hermanos, Señor, que están preparados para servirle a usted, mi Señor amado. Gracias por todo, Señor, muchas gracias. Padre, se lo rogamos, se lo pedimos a través de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Amén.